También en todo el resto del mundo, gracias por conectarse. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la gente que nos mira durante la semana o ahora mismo en diferentes usos horarios, porque ahora, por ejemplo, es muy tarde en España, en Europa, que hay muchos que nos ven y nos siguen. Así que gracias por estar ahí siempre. Agradecemos a esa iglesia virtual que siembra también, que durante la semana llaman por teléfono y dejan su semilla y quieren ser parte de esta visión, de esta familia maravillosa. Estamos felices, estamos contentos y estamos listos para que Dios nos hable, ¿sí o no? Quiero transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón. El domingo pasado Dios también nos habló puntualmente respecto a las relaciones, respecto a nuestra infancia, y yo celebro mucho cuando Dios trae este tipo de mensajes porque significa que entramos en una sanidad, en una restauración que Dios empezó a operar a corazón abierto y a tratarnos de un modo muy especial. Así que estamos listos, preparados, abrimos, ensanchamos nuestro corazón, nuestra mente para recibir esta palabra. Imagina un animal que pueda ser capaz de atravesar todo tipo de territorios hostiles, de climas hostiles, resistiendo el calor diurno abrasador y el glacial frío nocturno. Estoy hablando del desierto. De hecho, es el único animal en toda la creación capaz de sobrevivir en los entornos más inhóspitos de nuestro planeta. No hay otro animal que pueda hacer esto. Y tiene un metabolismo optimizado para funcionar en condiciones de baja disponibilidad de alimento, de agua. No me refiero obviamente a un ser ficticio de la mitología griega, sino al legendario camello, que la mayoría de nosotros hemos visto en películas, en fotografías. A mí me tocó montarme en uno alguna vez en Israel. Es una sensación espantosa porque es alto. Cuando el tipo se arrodilla, uno se sube entre las dos jorobas y después se para y uno siente que eso es como una montaña rusa sin estar agarrado a nada. Es una sensación extraña. Pero son mansos. La cosa es que los camellos han estado cruzando mares de dunas y desiertos desde antes de la época de Abraham. Es un asombroso mamífero que posee una resistencia que asombra a los científicos, a los zoólogos, desde su sorprendente capacidad de hidratación hasta su singular metabolismo. Pueden rehidratarse bebiendo 100 litros de agua en apenas 10 minutos. En 10 minutos toman 100 litros de agua, una hazaña inigualable en el reino animal. Sé que hay alguna diciendo, yo tomo tanta agua, pero nunca 100 litros. Y además puede gestionar el agua, ajusta su temperatura corporal, lo cual minimiza la necesidad de sudar y no tener que perder líquido valioso. O sea, no suda, por eso es que puede retener líquido. Tiene un pelaje que refracta la luz solar y proporciona su propio aislamiento térmico. Y contrario a la creencia popular, las jorobas no almacenan agua. Eso nos decían de chico, ahí en la joroba lleva agua. No, son reservas de grasa que también les permiten tener una fuente de energía cuando escasea el alimento. Son reservas de grasa. Así que cuando te digan que estás gordo, dile no. Son reservas de grasa por si escasea el alimento. Pero tiene un talón de Aquiles, el camello. Una sola gran debilidad. A diferencia del caballo, que el jinete siempre puede notar el cansancio. Los jinetes pueden notar la vejez de un caballo cuando ya no puede llevar, arrastrar un carro, cuando ya no puede correr. El camello nunca deja ver ninguna señal de vejez y mucho menos que está a punto de colapsar. No se puede saber cuándo el camello está cansado, cuándo se está cansando. Y un día, sin ningún aviso, se arrodilla y muere, colapsa. El tema es que no avisa cuándo. Tampoco hay una cantidad de años que se puede presumir o sacar por promedio. Un día colapsa. Eso es como conducir, salvando las distancias, un automóvil que no te marca si tiene gasolina o no. Un día te deja tirado. Un día el camello, en plena travesía, se arrodilla y muere. Nunca nadie puede saber cuándo es que el camello está llegando a su límite de resistencia y para cuando su jinete se entera es cuando de repente ya se murió de manera inesperada. Y así sucede con algunas almas humanas. Algunos tienen una capacidad asombrosa de enfrentar las situaciones adversas, una resiliencia por encima del promedio, resisten, soportan, reprimen, aguantan, toleran. Y un buen día, su alma simplemente dice, hasta aquí llegué. Un día colapsan, explotan,
estallan, detonan y dicen, no puedo más. Conocemos a mucha gente que fue pasiva. Yo conozco a muchos que fueron pasivos gran parte de su vida, complacientes durante décadas, y de repente llega un día, le llega su día de furia. De repente, sin avisar. No es que su carácter empieza a cambiar. Un día tienen un día de furia. En realidad se pasaron años complaciendo y finalmente le explota todo ese enojo acumulado, toda esa ira residual, y se emancipan, se liberan. De repente estallan y el que está al lado dice, pero no puedo entender qué le pasó si era tan bueno, pero fue acumulando. Fue un efecto residual de ira, de aguante, de tolerancia. Un cónyuge, por ejemplo, que siempre estuvo de acuerdo con su pareja. Esa pareja que dice, nunca tenemos un sí o un no. Claro, porque uno de ellos no opina, por eso. Y hay un cónyuge que nunca debatió nada, nunca pudo expresar su opinión, y llega el momento que de la noche a la mañana le pide el divorcio. Y el otro dice, pero ¿por qué si estábamos bien? No, es que estalló, como el camello. Un hijo adolescente que reprime todo, nunca discute nada, y la mamá y el papá dicen, ay, no salió tan bien, tan dócil. Un día se cansa de complacer, se harta de que jamás lo escuchan. Un día se descontrola, pega un par de gritos y se va de la casa. Es ahí cuando los padres dicen, yo lo vi, le agarró un demonio de la nada. Pero no vino de afuera, eso salió de adentro. Un voluntario de la congregación, al que todo el mundo le pasa por encima, abusan de su don de servicio. Se abusan de él porque siempre está sirviendo, siempre tiene una sonrisa. Un día pide una entrevista con su líder y dice, me voy, no aguanto más. ¿Pero por qué si está? No aguanto más. Incluso he sabido de casos de pastores muy consagrados, muy entregados a la obra, que aguantaron traiciones por años, divisiones, maltrato. Un día dijeron, hasta aquí llegué, y abandonaron el ministerio para siempre. Nunca más volvieron ni a predicar ni a liderar. Se hartaron. Por acumular, un día explotaron y dijeron, hasta aquí llegué. Así que ya sea un empleado sumiso, un amigo que nunca puede decir que no, una pareja que siempre cedió, un padre que tiene miedo a ejercer disciplina y se quedó callado por años, sea cual sea el ejemplo, están condenados al mismo final del camello. Tarde o temprano colapsan y los que están alrededor no pueden entender qué le pasó. Y en todos esos casos, lo que sufre es la relación, lo que sufre es esa conexión con los demás, debido a que nunca pusieron límites de manera clara, nunca dijeron hasta acá, esto sí, aquello no. Los límites existen y los expresemos explícitamente o no, siempre nos van a terminar afectando. Sea que los digamos, los verbalicemos o no, los límites existen. Por eso este es un mensaje especialmente dedicado a la gente con espíritu de camello. No a los que tienen panza, a los que tienen espíritu de camello. ¿Ah? Este es el momento para decir, dile a que está a tu lado, camello, escucha, pero no me gusta hacer esas cosas. En el mundo físico, los límites son fáciles de ver. Las vallas, los muros, las cercas, las rejas, las barreras, nos hablan de que es un límite. Y el mensaje que transmiten esos elementos es, aquí comienza mi propiedad, o en su defecto, aquí comienza una propiedad privada. Y el dueño de la propiedad privada es el responsable legal de lo que pasa dentro de esa propiedad, dentro de su jurisdicción. Uno puede ir al municipio, según los países, a la alcaldía, al ayuntamiento, a la municipalidad, y encontrar con exactitud los límites de esa responsabilidad civil. En el mundo espiritual los límites son menos visibles porque no hay una valla, una barrera que nos separe, pero esos límites son igual de reales. Los límites siempre definen a cualquier persona. Definen quiénes somos y quiénes no somos. De allí la frase, no, ese es mi límite. No, hasta ahí llego. Eso jamás lo haría yo. Esos son los límites, que de alguna forma se compone con nuestras convicciones, con lo que creemos, con lo que no. Un límite muestra dónde termina una persona y comienza la otra, y nos da un sentido de propiedad. Ahora imaginemos que alguien nos dijera, en un caso hipotético, ¿no? Cuida esta propiedad y eres responsable de todo lo que pase dentro de ella. Te dejo esta propiedad para que me la cuides, pero cuidado, todo lo que pase dentro de esa propiedad te lo voy a reclamar. Pero quien te dice eso no te aclara cuáles son los límites de esa propiedad, hasta dónde tienes que cuidar. Vamos a suponer que no hay reja, no hay alambre, no hay bardas, no hay vallas, y no sabes hasta dónde es tu responsabilidad.
Bueno, eso es lo que a veces suele sucedernos a nivel espiritual y emocional, que la otra gente no sabe hasta dónde llega nuestro límite, nuestra responsabilidad. Proverbios 14:10 dice: cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. Parece duro, pero lo que está hablando el sabio es que cuando uno tiene una alegría porque se graduó, porque el hijo se va a casar, etcétera, o porque salimos de una enfermedad, es muy difícil que lo compartamos con un extraño que le da lo mismo lo que nos pase. Ningún extraño va a compartir nuestra alegría. A mí eso me sorprende porque habla de que hay un límite, una propiedad, algo que tiene que ver conmigo que no le compete al otro. La Biblia nos enseña cuáles son nuestras fronteras, cómo protegerlas, pero muchas veces esas líneas se vuelven difusas. La vida va haciendo que esas líneas se vuelvan difusas. Y cuando tenemos en claro hasta dónde llegan nuestros límites, también tenemos en claro de que no somos responsables. No, hasta ahí llegó mi casa. Lo que pasa en la vereda de enfrente es cosa del vecino. No, esa es la propiedad de al lado, yo no tengo nada que ver. Por ejemplo, no somos responsables del comportamiento de las demás personas. Nos puede interesar, nos puede preocupar si es un ser querido, pero no somos responsables. Gálatas 6:2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Lo cual está muy bien, porque hay gente que tiene una roca muy pesada en la vida para llevar. Alguien que cuida a un enfermo y que necesita un respiro y que le digas: tómate un día libre, yo voy a cuidar de tu papá o de tu mamá. Alguien que está en el hospital 24 horas y necesita a alguien que le diga: toma un café, ve a bañarte a casa, refréscate, yo me quedo aquí haciendo guardia. O alguien que necesita una mano financiera, que le ayuden a dar un golpe, una inyección, un espaldarazo. Hay que llevarse las cargas unos a los otros, porque hay gente que no puede solo. Pero en el versículo 5 de ese mismo episodio bíblico, pareciera que luego se contradice, porque dice: porque cada uno llevará su propia carga. En realidad lo que está diciendo no es que hay una contradicción bíblica, sino que hay cargas que se pueden compartir para equilibrar el peso. Pero hay otras cargas que siempre van a ser estrictamente personales y que son nuestra responsabilidad. Yo no puedo ser el padre de los hijos de otro. Yo no puedo responsabilizarme por la economía de tu hogar y tú no puedes responsabilizarte por la mía. Te puedo ayudar a llevar una carga por una temporada y después no es mi responsabilidad. Entonces hay fronteras que solo nosotros podemos trazar y decir: esta es mi responsabilidad, de acá para acá yo no tengo nada que ver. Por ejemplo, sabemos que no es prudente publicar contraseñas de cuentas bancarias. Nadie las publica, me parece. O las contraseñas del celular, menos. O las contraseñas de las redes sociales. ¿Por qué? Porque entendemos por sensatez, por sentido común, que no podemos abrir nuestra privacidad y darle acceso a todo el mundo. La vida se compone de 3 círculos: la vida pública, que es esta, la vida de consumo público, la vida privada, que es la que tenemos puertas para adentro en casa, y la vida íntima, que es puerta para adentro del baño. Pública, privada, íntima. Hay cosas que hacemos en privado que el público en general no sabe, y hay cosas que hacemos en la intimidad que a lo mejor ni tu cónyuge sabe y no quiere que sepa. No estoy diciendo que estás haciendo algo malo, pero no tienes que abrir la puerta cuando estás haciendo el número 2 y decir: a ver, sácalo en Instagram. No va a pasar. ¿Por qué separamos la vida pública de la privada de la íntima? Porque sabemos que hay personas dignas de confianza, de poder darle acceso a uno de esos círculos, y hay gente que no. Entonces, establecer los límites de la privacidad no nos hace mezquinos, groseros, egoístas, insensibles, poco cristianos, ni mucho menos poco auténticos. Hay de las personas que creen que autenticidad es mostrar todo. No, yo soy auténtico en lo que quiero mostrar. Todo lo que se ve es auténtico. Pero hay muchas cosas que no se ven. Y no es que necesariamente están ocultas en tu vida y en la mía porque son feas o es un lado oscuro, sino porque es privado. Porque no te interesa, no me interesa. Entonces eso queda para el ámbito privado. ¿Es falta de autenticidad? No, porque lo que muestro públicamente es auténtico. Y también lo es lo que está en privado, pero eso no lo muestro, así como las contraseñas de una cuenta bancaria. ¿Qué nos hace eso? ¿Irresponsables? ¿Poco cristianos? No, nos hace personas responsables. Que no damos acceso de nuestro corazón a todo el mundo.
Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? ¿Guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. No es una sugerencia, no es un consejo, yo lo tomo como un mandamiento. Guarda, cuídate el corazón. Si te lo destrozan, es porque a lo mejor le diste acceso a quien no se merecía ese acceso, a quien no estaba dispuesto a valorar que estabas abriendo el corazón. Entonces somos administradores de lo que Dios nos ha confiado, de manera que transitamos el camino de la prudencia. Para todo, para esto es privado, esto no lo voy a compartir, esto ni loco lo pongo en las redes. No, si pongo esta contraseña me pueden hackear la cuenta. O sea, no queremos ni que nos hackeen la cuenta de Netflix. Entonces, amerita la pregunta, ¿por qué entendemos tan claramente los límites relacionados con las cuentas bancarias, relacionados con los passwords de las redes, pero no tenemos muy en claro los límites que conciernen a nuestro bienestar emocional? Porque andamos por la vida dándole el password a todo el mundo. ¿Por qué andamos por la vida dándole la contraseña de nuestro corazón a todo el mundo? O sea, la vulnerabilidad es un regalo de Dios, pero no significa que debamos mostrarnos vulnerables ante todo. A mí se me ocurre que se debe a que no estamos conscientes que tenemos limitaciones emocionales, que hay cosas que nos lastiman, y a veces hay gente que no se da cuenta qué es lo que le lastima y lo que no. Y así como gastar descontroladamente puede quebrarnos financieramente, el gasto de nuestras emociones, por falta de poner límites, también nos puede llevar a la quiebra de nuestra alma, y un día como el camello decimos, hasta que llegué. Yo conozco gente que ni siquiera explota de ira, me ha dicho, pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Estoy harto. Con esta cara así, de pescado muerto, estoy harto. ¿Por qué? Estoy harto. Se cansó. Ya colapsó de manera tal que ya ni siquiera tiene expresión en la cara. Se murió por dentro, se hartó de que lo usen, se hartó de, no sé, puede ser una sumatoria de factores. Como dije una vez, somos nosotros los responsables de gestionar nuestro presupuesto emocional. Nadie lo va a hacer por nosotros. Así como cada uno gestiona su presupuesto financiero, el presupuesto emocional también hay que gestionarlo, administrarlo. Porque hay gente, insisto, que al igual que el camello, aguanta, soporta, tolera, lo pasa por alto, lo pone en oración, lo sufre, lo adormece para no tener que lidiar con eso, no quiere hablarle, se autoimpone o se infringe, se reprime de lo que está ocurriendo, no quiere confrontar, y en la mayoría de los casos terminan somatizando. Somatizar es cuando terminan teniendo síntomas que no corresponden a un diagnóstico médico, pero que enferman de igual forma. Hay gente que tiene palpitaciones en el corazón, taquicardia, y van al médico y dicen, no, está todo perfecto, pero él siente que tiene a diario pequeños infartos. Y eso se llama somatizar, que lo que no se arregla, lo que no se resuelve, lo que no se habla. ¿Se acuerda cuando nuestros padres decían, y yo me trago todo? Parecía que era una cualidad, parece que todavía es una cualidad, y yo soy de tragarme todo, gracias a Dios. No hablo de comida otra vez, estoy hablando de emociones. Los que dicen, yo soy de tragarme, yo gracias a Dios soy muy pasivo. ¿Eres pasivo o como el camello estás aguantando y un día vas a explotar? Porque eso es peor. Dicho esto, convengamos lo siguiente. Este no es un mensaje acerca de cómo abandonar a las personas o cómo alejarse, sino de cómo amarlas de forma correcta y saludable. Esto no es, a ver, vamos a vivirnos a la montaña como el abuelo de Heidi y que no nos encuentre más nadie. El que no sabe quién es Heidi ni el abuelo es porque no tiene mi edad, pero buenos. Este es un mensaje de cómo amar correctamente. Este es un mensaje acerca de trazar nuestras fronteras para que cualquier relación sea sostenible con el tiempo. Ya sea con un padre, con una madre, con un cónyuge, con un hijo, con un amigo, con un compañero de trabajo. Los límites no están pensados para alejar a quienes amamos. Establecemos límites para amar a los que nos rodean, sin renunciar a quienes somos, sin perder nuestras convicciones, sin claudicar lo que somos, sin perdernos en el intento de querer agradar. Sí, claro, porque me miran con esa carita de temprano domingo a la mañana diciendo, ¿cómo? Sí, claro. Los límites son para decir, voy a amar, pero quiero que la relación se mantenga. Si alguien se interpone en tu camino,
hacia convertirte en la persona que Dios quiere que seas y frustra la obra que Dios te ha llamado a hacer, debes poner límites de manera urgente, porque va a envenenar e intoxicar tu destino. Hay gente que se puede interponer en el destino que Dios tiene para ti, que es un negocio, un ministerio, un llamado. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Echa a esa gente? Necesariamente no, a veces no. La mayoría de las veces tenemos que trazar límites. Y trazar límites es una idea de Dios, no del diablo. Desde la creación, Dios le puso límites hasta los océanos. Hasta acá vas a llegar. El océano no puede arrasar, a menos que haya un tsunami, que vaya desastres que logra. Los océanos tienen un límite, los puso el Señor, Dios, en sus cauces. Dios se toma muy en serio las violaciones de sus límites. Uno puede ver la evidencia cuando Dios le dio a Adán y a Eva el único límite del huerto. No van a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dice antes, pueden comer de todos los árboles del jardín, menos uno. O sea, no es que le dijo, pregúntenme cuando van a comer de este árbol. No vayan a comer de cualquiera, siempre consúltenme. No quería tenerlos como codependientes. Le dijo, no, coman de lo que quiera. Solo hay uno. Cientos de miles de árboles para comer y los condenados van a ese uno. Ahora, ¿por qué Dios les pondría un árbol? Yo de chico decía, ¿y por qué Dios les puso ese árbol? Porque si no fuera por ese árbol estaríamos viviendo en el huerto todavía. Pero Dios lo que quería era que tengan libertad de elegir. Y para que alguien tenga libertad de elegir, tiene que haber límites. Esto sí, esto no. Dios no siente culpa en trazar fronteras, en trazar límites. Pero hay gente que cuando pone límites se siente fatal. Y eso se debe al diseño emocional que algunos tenemos y traemos de la niñez. Hay algunos que nos cuesta poner límites. Yo me ubico dentro de ese grupo. Desde chiquito me programaron para mantener la paz. O en otras palabras, en palabras más simples, meter todo debajo de la alfombra, del tapete. De chiquito, aunque suena bien, mantén la paz, termina siendo nocivo, porque de alguna manera me adoctrinaron para seguir la corriente. Para que nunca lleve la contra a nadie. No importa si va en contra de mis convicciones, no lleve la contra nunca. Me enseñaron que tenía que lograr que todo el mundo tenía que estar tranquilo, estable, feliz, a una costa de mi bienestar. Recuerdo ir a la playa con mis tíos, yo era chiquito y yo le tenía pánico al mar. Y entonces mi tío decía, métete, y usaba una palabra despectiva que ponía, aunque yo tenía 4 años, en tela de juicio mi orientación sexual. ¿Entienden qué palabra es, no? ¡Métete! Y papá en vez de decir, no quiere. Vamos, no haga enojar al tío. Y yo ahogado, no haga enojar al tío. ¿Qué se enoja el tío? Pero entonces me enseñaron, no haga enojar al tío, no haga enojar al vecino, no. Mi papá solía decirme, ¿qué te cuesta cerrar la jeta? ¿Qué te cuesta tener la boca cerrada? Sí, pero papá, pero es injusto y bueno, mantén la boca cerrada y la vas a pasar bien. Y esa fue mi principal disfunción, al menos la sufrí gran parte de mi vida. Yo no tengo temor de decir, esa es una disfunción, porque el tener y reconocer una disfunción emocional no debería asustarnos. Debería preocuparnos cuando vivimos como si esas disfunciones fueran normales. Todos tenemos disfunciones, por más que me miren con cara de, yo justo no, pero todos tenemos. El problema, lo diré otra vez, es cuando pensamos que eso es normal, cuando lo normalizamos. Te voy a dar un ejemplo. En mi casa de la infancia, a la hora del baño, de la ducha, había códigos secretos que solo nuestra familia conocía. Por ejemplo, a saber, si alguien se iba a bañar, debía anunciar al resto de la familia que nadie se atreviera a abrir una canilla, un grifo en toda la casa, porque se cortaba el agua caliente, salía el agua helada y te congelabas como un esquimal. Entonces primero era, me voy a bañar, no abran nada. Mamá decía, espera, que tengo que llenar la olla. Y llenaba la olla, porque cuando alguien se entraba a bañar, todo tenía que estar cerrado. Antes de meter a bañarte, tenías que asegurarte que estuviera encendido el bombeador. El bombeador era un aparato para bombear agua, como la misma palabra lo implica, al tanque. Había que prender el bombeador porque de alguna razón misteriosa, si no lo hacías, se cortaba el agua fría, salía solo agua hirviendo y te quemabas vivo como un pollo rostizado. Para encender ese bombeador, primero debíamos apagar el resto de las luces de la casa, porque de otro modo generaba un bajón de luz que podía quemar la nevera,
el televisor o la radio. Entonces, si prendía rápido el bombeador, hacía la luz. Y si se quemaba ese televisor, que tenía lámparas adentro, ¿se acuerda? Una de esas lámparas valía lo que un riñón. Entonces, tenían que encender, había que apagar todas las luces, desenchufen todo, que voy a encender el bombeador porque me voy a bañar. Por otra parte, si te ibas a bañar, debías enjabonarte en un pequeño lavabo, en una piletita, y solo luego podías enjuagarte bajo la ducha. O sea, no entrabas y abrías la ducha, te jabonabas con la ducha cerrada, y después tenías 5 minutos por cronómetro para sacarte el jabón, porque si tardabas más, ese bombeador podía fundirse. Así que ahí estaba cada miércoles, que era cuando tocaba. Hoy, perdonen las 2 duchas diarias de todos. Cada miércoles yo estaba desnudo, quiten esa imagen mental. Pues tampoco para reírse así, no sé qué vio. Tratando de recordar los códigos secretos para bañarme en casa. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Antes de bañarnos hacíamos un repaso sistemático de las disfunciones de la casa como si fuéramos pilotos de avión antes del despegue. Decirle a todo que mantenga los grifos cerrados, check. Luces de la casa apagadas, check. Bombeador encendido, check. Ducha abierta, cronómetro, cuenta regresiva, 5 minutos, check. Nunca a mi padre se le ocurrió llamar a un plomero o a un electricista para que todo funcione normal. Asumimos las disfunciones como nuestra normalidad. Así son las duchas en la casa de los Goebbels y así debe ser en el resto del mundo. Todo el mundo, cuando se quiere duchar, en cualquier parte, en China, en África, en Groenlandia, le tienen que avisar a la familia que no abran las canillas, tienen que apagar las luces, encender el bombeador y durar 5 minutos. Yo pensé que eso pasaba en todo el mundo. En las relaciones familiares suele pasar algo similar. Una madre intenta ser la íntima amiga de su hija y terminan compitiendo de manera absurda. Y para esa madre cree que eso es normal. Y para la hija también. Un esposo espera que su mujer sea la madre que él abandonó, que él dejó atrás. Y termina perdiendo el respeto y la admiración de su esposa. Pero en ese matrimonio, ella no es la esposa, es la madre. Ay, gordo, arréglate el pantalón. Súbete, sácate esa corbata que te queda mal. ¿En serio? ¡Oh, no puedo! ¡No! Ahí va. Es el marido. Es normal para ellos. Una esposa trata a su marido como si fuera su hijo y lo controla llamándolo durante todo el día y hasta le rastrea el celular. Hace 10 minutos que no sé de ti. ¿Dónde estás? ¿Es normal? Es normal. Hay que apagar las luces para que ande el bombeador. Otra esposa trata a su marido como si fuese su padre, hasta que se harta él de tener una hija en lugar de una mujer. Una amiga depende de la otra amiga para ser feliz y si la amiga le deja de hablar, ya no tiene sentido su vida. Y para ambas es normal, es una relación simbiótica, pegajosa, pero es normal. Un miembro de la iglesia no se anima a tomar ninguna decisión si no lo consulta con su líder o con su pastor. No saben lo normal que es esto en un montón de congregaciones. Aprendan ustedes que nunca me preguntan nada. Hay un montón de iglesias que, pastor, ¿podría darme la bendición para irme de vacaciones? Sí, lo bendigo. ¿Cuántos días? 5, 3. Ok. ¿Es normal? No, es normal. Hay miembros de la iglesia que no hacen nada si el pastor no le dice. Y también hay pastores que creen que los miembros tienen que consultarle todo, con quién se tienen que poner de novio, no pueden elegir una chica o un muchacho para ponerse de novio si primero no le consultan a él y él lo aprueba. Siglo XXI, pareciera que fueran una secta, pero para ellos es normal. Y tal como en mi casa de la infancia, estos patrones de disfunciones, cuando los tomamos como algo lógico y se transforman en la versión de lo que creemos es normal, es nocivo. Pero una medida que va creciendo, nos damos cuenta que la mayoría de las relaciones, parejas, amistad, parientes, nunca esas relaciones se terminan por las conversaciones que tuvimos. Se terminan por todas aquellas conversaciones que nunca se tuvieron. Por tomarlo como normal. ¿Por qué? Porque a casi nadie nos gusta el don del enfrentamiento, no nos gusta. Enfrentar no es ser grosero ni pelear, es decir, mira, este es mi límite. ¿Qué hacemos entonces? Es preferible negar, suprimir, reducir al mínimo lo que somos con tal de encajar, con tal de que nadie se enoje, con tal de que nos amen. ¿No sabes lo que yo tuve que sufrir cuando Dios me puso a liderar
cuando tuve que pararme por primera vez ante una congregación o ser pastor, y quise seguir sosteniendo ese patrón de conducta que yo traía de la infancia. Porque me costó con lágrimas aprender que un buen líder es aquel que sabe confrontar, que sabe poner límites, que sabe trazar fronteras. Pero cuando los padres, como en el caso de los míos, le enseñan a sus hijos que es malo decir que no, que es malo marcar límites, le están enseñando que los demás pueden hacer con ellos lo que se les antoja. Y el mundo real donde vamos a enviar a esos niños está repleto de personas controladoras, manipuladoras, explotadoras. Hay niños controladores y explotadores que van a por nuestros hijos. Y si a los niños les bloqueamos la facultad para decir que no, los discapacitamos de por vida, se les amputa el espíritu. Eso se llama el síndrome de la complacencia. Ay, qué chico bueno que me salió, me come de todo, lo que le doy come. A lo mejor está comiendo algo que no le gusta, pero no quiere que la madre le haga un escándalo, porque no se comió el brócoli. Porque hay niños que también quieren complacer y complacer y complacer y creemos que eso es un regalo de Dios. No, no es un regalo de Dios, va a ser un adulto que va a sufrir. Porque nunca va a tener un gusto propio, va a asumir que los gustos de su mujer, si se casa, son los gustos de él. Son los que preguntan en un restaurante a la mujer, ¿y a mí qué me gusta? No, no pidas eso, que te hincha la panza, gordo. Ah, perdón, mi esposa que eso no me gusta. Pierden el liderazgo y pervierten el diseño de Dios, que es ser cabeza del hogar. Y esto no es machismo, el hombre tiene que liderar, proveer. Pero si se lo amputó de chiquito para que le agrade a todo el mundo, nunca va a poder ser un líder de nada. Y para ser un líder no tiene que hablarle a una multitud o a un gentío. Uno tiene que liderar en su vida, buscando un empleo, liderar en la universidad, a donde vaya. Liderar su propia vida. Entonces hay un montón de personas que desde la adolescencia siempre se tratan de mezclar con los demás para tratar de encajar. Y le hacen creer a todos que les gustan las mismas películas, que les gusta la misma vestimenta, el mismo corte de pelo. Cuando tu hijo dice, me quiero cortar así, así, desesperado por cortarse el cabello como los amigos, es porque está queriendo pertenecer. Otra cosa que le guste, porque es la moda, pero a veces hay adolescentes que hasta adquieren una manera de vestir, de caminar, de hablar para encajar. Y borran cualquier diferencia con los demás para no causar problemas ni conflictos. Los psicólogos sociales también le llaman a esto ignorancia pluralista. Las personas complacientes tienen su radar espiritual dañado y no saben cómo cuidar su corazón, como dice el proverbio, y no lo cuidan. Les vive rompiendo el corazón, porque hasta cuando se ponen de novios los maneja la novia o el novio, los manejan. Ay, no, es que mi novio se va a enojar, no quiere que hable con otros chicos, no, dice que no me ría en la iglesia, a él no le gusta que me ande riendo. ¿Desde cuándo alguien puede decidir cómo tiene que ser tu forma de ser? ¿Desde cuándo él te compró y dice, ahora yo te voy a cambiar? ¿Cuántas chicas conocemos que se ponen de novia y se vuelven grises, apáticas? Eran simpatiquísimas antes. Y de repente están con un bobo que le dice, no te rías, no mires. Ay, no, ¿por qué lo miras de ahí? ¿Crees que después de casado va a cambiar? Se va a poner peor. Y eso es porque hay muchachos o chicas que tienen paralizados los músculos del no. Y suelen ser así por temor a herir los sentimientos de los demás, por temor a que me abandonen, temor al abandono, a la separación, temor a que el otro se enoje, a que deje de querernos, temor a que piensen que no somos buenos cristianos. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, temor a que crean que no somos espirituales. Esto último los cristianos lo vivimos con una palabra que se llama culpa. La culpa nos impide hacer lo correcto y a veces nos inmoviliza. Porque a veces los cristianos nos condenamos por cosas que Dios no condena, que ni siquiera son bíblicas, y nosotros nos autocondenamos. Como dijo el apóstol, el que peca, peca para su propia conciencia. Hay gente que se autocondena por cosas que Dios no dice nada. Y esto no estoy predicando libertinaje, digo que hay boberías, que hay gente que se autocondena. Yo he visto gente casi al borde del suicidio, no estoy mintiendo, por haber tomado una gota de vino, por haber escuchado un tema de Luis Miguel. Escuché música mundana, o sea, se autocondena. No me imagino a Dios que llegamos a la presencia de Él y Dios te dice, vete de aquí por escuchar la incondicional, vete a quemarte en el lago de fuego eterno, a donde va Arjona.
Como dijo Pablo en 1 Corintios 8:7, su conciencia se contamina por ser débil. Y el no poder marcar nuestros límites y no poder decir que no, es una muestra de debilidad, porque tenemos culpa. Y la culpa es una emoción muy difícil, porque no es un sentimiento verdadero, como la tristeza, como el enojo, como el amor. La culpa no es un sentimiento verdadero, es un estado de condenación interna. No es un sentimiento, es un estado de condenación interna. Y Jesús vino a la cruz y a resucitar para sacarnos ese estado de culpabilidad. La Escritura dice que ya no estamos bajo condenación. La culpa tiene que desaparecer. La culpa tiene que irse. ¿Lo crees? Pero cuando finalmente nos atrevemos a poner límites y nos rehusamos a que alguien nos manipule, nos sentimos culpables porque somos cristianos. Cuando no permitimos que una persona se aproveche de nosotros, nos sentimos culpables. Se están aprovechando, sabemos que nos están manipulando, pero no, si hablo, ¿cómo voy a quedar? Sentimos que si no ayudamos a ese irresponsable de siempre, nos sentimos culpables, aunque nos vamos a pasar la vida ayudándolo porque es un irresponsable. Y también va a haber gente que va a querer hacernos sentir mucha más culpa de la que ya en sí tenemos. Quizá conozcas a un pariente, no digas amén porque te están filmando, pero quizás conozcas a un pariente que vive pidiéndote dinero prestado y nunca te lo devuelve, nunca. No hablemos de dinero, el que te pide libros y hay que rogarle para que te lo traiga de vuelta. ¿Me puedo llevar este libro? Después te lo traigo. Se está armando una biblioteca con tu libro. Te dirás, bueno, no voy a hacer escándalo por un libro. Pero tú dices, ¿hasta cuándo le voy a decir? No, hasta que no me traiga los otros no te voy a dar este. ¿Qué dice? Pensé que éramos hermanos, primos, lo que sea. Está bien, veo que tu familia no te importa. Quizás tengas una madre a la que llamas y apenas la llamas quiebra la voz. Aquí estoy, hijo, esperando la muerte. Esperando la muerte. ¿Por qué, mamá? ¿Estás enferma? No, es que ningún hijo se acuerda que yo existo. O un amigo que te dice, ¿cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Pero si es amigo, no te tendría que reclamar lo que hizo por ti. Te lo está cobrando, y si te está cobrando, no es un amigo. O un padre que te dice, te estoy pidiendo el único favor, hijo. Si yo nunca te pido nada. Y me dices que no puedes. ¡Qué respuesta decepcionante! Entonces la culpa empieza a carcomernos desde adentro. O alguien te dice, yo no entiendo cómo tú no me sigues en las redes cuando yo sí te sigo. Yo no me merezco esto. No me merezco. No manches, no me merezco. Y la manipulación, un saludo para todos los fresas. Y la manipulación también se disfraza de lenguaje religioso. Qué lástima, ¿eh? Yo pensé que un hijo de Dios no se comportaba así. Lo único que le pido a Dios es que no tengas que arrepentirte con lágrimas amargas cuando yo me muera. O los que te dicen hermana, las que te dicen hermana, no eres humilde para recibir un consejo, seguro que eso entristece al Señor. ¿Quién la puso de embajadora de lo que entristece y no entristece al Señor? O te dicen, ¿qué clase de evangelio te enseña a abandonar a tu familia? ¿Eso es lo que aprendes? No, lo que no hago es mantener más a ese parásito que tiene 40 años y no quiere trabajar. Pero es familia. El Señor no dice que hay que amar. ¿Cómo se nota que cambiaste? Me quedo con el que eras antes. Yo creí que un cristiano debía poner la otra mejilla. Y ahora entiendo por qué me contesta así. Y yo quiero que sepas que quien nos reclama por qué no ponemos la otra mejilla, no es alguien que por lo general también pone la mejilla con su ejemplo. Por lo general quien reclama, el que nos dio la primera bofetada y pretende seguir golpeándonos sin que siquiera digamos nada. Entonces las personas que actúan así es porque no pueden aceptar que pusimos nuestros límites, que marcamos nuestra frontera de tolerancia. Eso no es dejar de ser bueno, dejar de tener paz. Es decir, no, esta es mi frontera de tolerancia. Si no le damos acceso emocional a todo el mundo para que nos haga sentir culpables, y nadie puede tener ese poder de hacerte sentir culpable. Si cuando te suena el celular y apenas ves de quién se trata, te da un vuelco al corazón y sabes que vas a tener problemas, ten por seguro que quien te llama no tiene la culpa. Le diste acceso emocional a tu vida a esa persona
Tú permitiste que tu gozo o la ansiedad de tu día esté regulado por esa persona. Sea tu jefe, sea tu pastor, sea tu cónyuge, tu hijo, tu padre. A mí me pasaba con mi mamá, que la amé con todo el corazón. Digo, la amé y la sigo amando, pero digo, ya no está de este lado del sol. Pero mi mamá cuando me llamaba, yo sabía que era para problemas. Mamá. ¡Ma! Porque nunca era para bendecirme. Ya de grande, ¿no? Ya cuando yo era chiquito tenía otra percepción, pero cuando conoces a una persona que tú sabes que te va a llamar y no es para bendecirte, tú puedes permitirte eso con el agente del área IRS, con migraciones, pero con un amigo. Y en todo caso, si te preocupa migraciones no es porque le diste acceso emocional, sino que puede preocuparte algo que no está en regla. Pero estar en un día normal y que alguien te meta culpa, que un traficante de culpa se meta en tu día, no es de Dios. Eso es de darle demasiado, otorgarle demasiado poder a un extraño, así sea tu propia sangre. Entonces el problema nunca son los terroristas emocionales, sino quienes negocian con ellos. Y no se negocia con terroristas. Cuando permitimos que se viole un límite, validamos el mal comportamiento y le estamos diciendo al otro, sí, a mí me puedes basurear las veces que quieras, me puedes maltratar, yo soy un hijo de Dios. Y una vez lo vas a aguantar, 2 veces también, 3 veces, pero vuelvo al inicio, un día vas a colapsar como el camello y eso no te lo mereces. Te voy a decir algo más, yo siempre he sostenido que el mundo que Dios creó está regido por leyes y principios, siempre lo sostuve. No es que lo sostuve yo, es bíblico, pero me ha impactado mucho que el mundo está regido por leyes y principios. Y las realidades espirituales son tan ciertas como la gravedad. Y aunque las desconozcamos, funcionan. No importa si conoces la ley de gravedad, va a funcionar. Te tiras de un edificio y te caes. No te la tienen que explicar para que te caigas. Quizás no nos hayan enseñado estos principios de vida y de relación, pero eso no significa que no nos gobiernen. Y como hablamos hace algunas semanas, la ley de causa y efecto es una ley básica de vida. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Es así o no? Cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza va a cosechar destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es un principio. Entonces, si alguien fuma, repaso, si alguien fuma durante toda la vida, lo más probable es que desarrolle cáncer de pulmón. Si gasta dinero de más, seguramente lo van a perseguir los acreedores. No tiene nada que ver el diablo, ni el espíritu de cigarrillo, ni el espíritu de deuda. Por otro lado, si se alimenta correctamente y hace ejercicio físico con regularidad, posiblemente llegue a la vejez con buena salud. Si gestiona su presupuesto financiero con prudencia, va a tener dinero para pagar las cuentas. Pero hay casos, y esto no lo dije nunca, curiosos y singulares, en los que hay gente que no cosecha lo que siembra. Y eso sucede cuando alguien interviene y cosecha las consecuencias de aquellos que sembraron. Por ejemplo, si cada vez que un hijo gasta de más, estamos hablando de un chiquito, primero de 12, 13, 14, cuando recibe unos pesitos, unos dolaritos, y después ya cuando se hace grande, si cada vez que gasta de más, papi y mami le envían dinero para cubrir sus sobregiros, sus saldos de tarjeta de crédito, ese hijo nunca va a cosechar las consecuencias de su despilfarro. Él gasta, porque después aparece papi y paga. Entonces nunca va a cosechar consecuencias. ¿Quién tiene la culpa en ese caso? El padre y la madre que ofician de Salvador, que se meten al Redentor y van a terminar crucificados. Quizás ese hijo sea como el pródigo, que se aleja de Dios y un día está pasando hambre, vergüenza en una porqueriza y dice, me voy a levantar y voy a volver a Dios, me voy a volver a mi padre. Y cuando está por reaccionar y levantarse, llama a mami, hijo, tesorito, te mandé tu comida preferida por Uber Eats. El muchacho sienta su trasero otra vez en la porqueriza y come. Justo cuando iba a regresar, alguien interrumpe el proceso. Y en lugar de que ese hijo vuelva a casa, su mami estaba alargando su estadía con los puercos. O su papi. ¿Hace sentido? No espero unos grandes amén, pero hace sentido. Yo leí la historia de unos padres
que estaban muy apenados porque su hijo adolescente estaba atravesando una larga temporada de rebeldía y fueron a ver un consejero. Habían intentado todo lo que estaba a su alcance para que cambiara y llevara una vida responsable el muchacho, pero era todo inútil. El muchacho siempre estaba eludiendo responsabilidad, no siquiera arreglaba su cuarto y siempre estaba rodeado de amistades dudosas. Y sus padres le decían al consejero: no entendemos qué pasa. Le damos todo lo que necesita. Tiene techo, comida, nunca le hacemos faltar nada. Quería un celular, le dimos un celular. Quería un iPad, le dimos el iPad. Necesitaba una computadora para el colegio, se la compramos. No le pedimos que trabaje, decía la mamá. Lo único que le pedimos es que estudie. Le damos dinero para que almuerce en la escuela, para su ropa, para sus gastos personales. El consejero los miró y les dijo: mire, a mí no me parece que su hijo tenga ningún problema serio. Y el padre, molesto, mira al profesional y le dice: ¿yo escuché bien? ¿Usted cree que mi hijo no tiene problemas serios? El consejero responde: así es. Él no tiene ningún problema real. Ustedes lo tienen por él. Él hace lo que se le antoja. Y ustedes pagan, lo sostienen, lo financian, se preocupan, no pueden dormir, gastan dinero, energía para que él salga adelante. Y él no tiene ningún problema porque ustedes le solucionan todo. Él tendría que estar preocupado, no ustedes. Y el padre dice: yo no entiendo a qué quiere llegar. Y el consejero responde: simple. Ustedes no trazaron límites, nunca. Si lo aman, deben marcar la frontera de lo que van a tolerar bajo su techo para que las acciones de él le traigan inconvenientes a él, no a ustedes. Como aún los padres no lograban comprender, porque parece que eran algunos de River, el hombre lo graficó con un ejemplo. Dijo: a ver, comparemos a vuestro hijo con un vecino que nunca riega el césped. Pero ustedes siempre abren su sistema aspersor y el agua, en vez de caer en vuestro terreno por un defecto, cae en el terreno del vecino. El vecino sale todos los días y dice: qué verde está mi césped. Piensa: mi jardín está extraordinario. Mientras que el de ustedes se vuelve amarillo y seco. Así es la vida de su hijo. No estudia, no hace planes, no es responsable, no trabaja, pero tiene una casa donde vivir, le lavan la ropa, lo alimentan, le compran los dispositivos móviles, le ponen Netflix en su habitación. Tiene todos los derechos de un miembro de la familia que cumple con sus obligaciones. Ya va siendo hora de que él aprenda que si no riega su propio césped, va a tener que vivir en el polvo. Por ahora, él es irresponsable y feliz. Y ustedes son responsables e infelices. Entonces tienen que poner límites claros, aunque él se enoje. Necesitan poner una cerca, una frontera, para que los problemas de su hijo queden en el terreno de su hijo, donde corresponden y fuera del jardín de ustedes. Se acabó el mantenerte. Cuando no ponemos límites, protegemos a cierta gente de la circunstancia de su siembra o de su falta de siembra. Entonces, este hijo no siembra, no hace nada, pero el dinero le llueve. Mamá, si necesito un celular nuevo, me lo va a comprar. Entonces, él va a ir a la vida no conociendo la ley de la siembra y la cosecha. Va a pensar que el mundo le debe todo. Un día se va a encontrar con un jefe que no es su papá. Un día se va a encontrar con un compañero de trabajo que le va a partir la cara, le va a partir la trompa de una trompada. Porque no es su mamá. La ley de la siembra y la cosecha, claro que puede ser interrumpida. ¿Quién las interrumpe? Los que tienen carencia de límites provocan esa interrupción. A ver, si un empleado nunca hace una milla extra, siempre llega tarde, y porque sientes culpa de quedar como un mal jefe, le pagas como un empleado ejemplar, estás interrumpiendo su cosecha. Él cree que es talentoso y que hace bien en llegar tarde, porque le pagan lo que corresponde. No, es que no le quiero pagar de menos, a ver si piensa que soy un mal jefe. Estás interrumpiendo su cosecha. Si tienes un cuñado parásito que está socorriendo todo el tiempo para no tener problemas con su hermana, o sea, tu mujer, tu cuñado se va a convertir en un parásito profesional. Entonces, Dios bendiga a tu cuñado. Intervenimos la ley de la cosecha cuando socorremos a los irresponsables. Cuando queremos bendecir a los vagos no hay que bendecirlos porque la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. En serio, que no coma. Dios no dice: ay, chiquitito, vaguito, que no quiere trabajar, le vamos a dar igual la papita porque Dios lo ama. No, que no coma. Entonces, rescatar a una persona de las consecuencias naturales de su conducta va a ser
que continúe con su comportamiento irresponsable. La ley de la siembra y la cosecha siempre funciona, pero si no ponemos nuestros límites, vamos a recoger malas cosechas que nunca debieron haber sido nuestras. Tú no tienes por qué cosechar la desobediencia de tu hijo. No tienes que cosechar el resultado del maltrato ajeno. Mira, hay una palabra que se repite mucho cuando la gente describe sus problemas con los límites. Es o un pronombre, él o ella. No, pero si le digo que no, él me va a dejar de hablar. Me invitó a una fiesta y no tengo ganas de ir, la verdad, pero si no voy, ella no me lo va a perdonar nunca. Me mandó un texto por WhatsApp y todavía no le contesté. Tengo que contestarle algo porque la última vez ella se molestó. Entonces nos atemoriza pensar que nuestros límites no van a ser entendidos o respetados. Y nos enfocamos en los otros y perdemos la lucidez de lo que queremos y no queremos. ¿Por qué tenemos que ir a una fiesta que no queremos ir? Nos olvidamos un principio que nos puede salvar la vida. Los niños explican, los adultos informan. ¿Qué pasó? Los niños dan explicaciones, les corresponde, los adultos informamos. Cuando uno traza su frontera no le debe explicaciones a nadie, excepto que estés haciendo algo ilegal y te esté interrogando a la policía. Si no, los adultos no tienen por qué explicar, informan. Eso no es ser grosero, eso se llama ser adulto. Tenemos que aprender a decir gracias por invitarme a tu fiesta, valoro que me tengas en cuenta, pero no voy a ir. No tenemos que inventar que nos agarró una enfermedad terminal, que a esa hora justo tenemos una reunión en el Pentágono, porque los tiempos de decirle a la maestra que el perro se comió nuestra tarea, ya pasó. Y la tarea me la comió el perro, ya pasó. Cuando uno es adulto dice, no, la hice. Le voy a poner un 0. Y bueno, yo sabía cuando no hice la tarea que iba a tener una baja calificación. Así se comporta un adulto. Yo he perdido a decenas de pastores que se decían mis amigos. He ganado otros, pero he perdido a muchos porque ya no acepto sus invitaciones. Y algunos me invitan diciendo, espero que te acuerdes de cuando eras humilde y venías a mi congregación. Oye, ellos están dando por sentado que si yo no acepto, perdí la humildad. A ellos no les importa si mi agenda cambió, si ya no tengo ganas, si no es mi prioridad, si no es lo que Dios me manda en esta temporada. Entonces, por mucho que le explique que tengo otras obligaciones o que no puedo hacer un lugar en la agenda para visitar otras iglesias, terminan diciendo, qué pena, Dante. Voy a orar para que vuelvas a la senda antigua. O sea que la senda antigua es aceptar lo que Él quiere. Así que ya no explico, solo digo gracias, pero no. Y por mi salud mental y emocional, he refinanciado ciertas amistades. Hay que refinanciarlas como las hipotecas después de determinado tiempo. Yo estoy grande ya para seguir pagando viejas deudas y con intereses leoninos. Ya está. Aun cuando tengo una deuda que pagar, ya la pagué. Entonces, cuando trazamos nuestras fronteras, no tenemos que justificarnos, porque eso es seguirle el juego a los usureros emocionales. No vamos a terminar de pagar nunca. No le debemos ninguna explicación a los que envían mensajes de culpa. Tenemos que informarle acerca de nuestra decisión. Hija, mis hijos ya no me aman. Mamá, te voy a visitar cuando pueda, ¿está bien? No confundas falta de tiempo con falta de amor. No es una conversación que voy a tener por teléfono, punto. Mateo 5:37 dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Aprender a decir sí, no, sin ser grosero, Si deseamos contarle para que comprendan, está bien, pero si lo hacemos para que no nos hagan sentir culpables, es una trampa, caímos en la trampa que nos tendieron. La culpa nunca va a ser la gasolina de ningún motor. La culpa nunca tracciona, no nos lleva a ninguna parte, la culpa corroe nuestro tanque emocional. Como digo siempre, nunca contestes un mensaje, ni siquiera llames motivado por la culpa. Si no es por amor, no sirve. Hoy lo tengo que hacer porque me siento tan mal. No lo hagas, no sirve. Esto de mal procede. Una vez te conté que un autor recomendaba grabar en la contestadora de su teléfono. No lo hagan, pero estaba maravilloso lo que decía. Dice, hola, este sigue siendo mi número, pero debo avisarte que estoy atravesando una temporada de grandes cambios. Si no contesto tu mensaje, es porque eres parte de esos grandes cambios. Está buenísimo. Bueno, el correr de los años me ha enseñado a ser sensible con el problema ajeno. River es una iglesia muy sensible, muy empática, si no, no podríamos ayudar. Pero siempre teniendo en claro que el problema no es nuestro. Nosotros nunca damos por culpa.
A veces nos escriben cartas solicitándonos, queremos que nos ayuden a construir un templo porque nosotros no tenemos y ustedes que tienen tanto y yo estoy seguro que les sobra, que les cuesta. Cuando está la culpa en la carta, la desecho de inmediatamente. A mí la culpa no es un motor, la culpa no enciende mi motor, la culpa no me mueve. El pedido tiene que ser íntegro, de si necesitamos, estamos pasándola mal, habría una posibilidad, pero cuando ustedes que tienen ya que les sobra y que veo que gastan tanto en estupideces, no. Es como suelen decir en los aviones, en caso de despresurización, colóquese primero la mascarilla de oxígeno antes de asistir a un menor. Eso a veces suena egoísta. ¿No se supone que el menor primero debe recibir el oxígeno? Pero ellos lo dicen adrede, porque si me quedo sin oxígeno no puedo ayudar a nadie. Si el papá y la mamá se desmayan, el nene se muere también. Es un principio de sabiduría. Entonces, antes de ayudar, yo tengo que estar oxigenado, sin culpa. Porque lo que la gente no resuelve lo exterioriza. Y cuando alguien no resuelve sus problemas, hará que sus problemas se conviertan en los tuyos. Y tu problema no es la familia que quedó del otro lado de la frontera. Si son tus hijos, sí, estoy hablando de parientes que te hacen sentir culpable porque a lo mejor Dios te bendijo. Si alguien nos quiere hacer creer que el problema es nuestro, por no ayudarlo, por no ser un buen cristiano, por no darle, por no mantenerlo, eso significa que violó la ley de nuestra frontera. Y si uno responde a esa manipulación, es que se metieron dentro de nuestras murallas, traspasaron nuestros límites, y eso no tiene vuelta atrás. Proverbios 25, 28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Yo no quiero ser una ciudad sin defensa. Escuchemos, sembremos, ayudemos, pero nunca motivados por la culpa ajena. Pero ojo, así como ponemos nuestros límites, debemos aprender que también los demás nos van a poner límites. Porque a veces juzgamos los límites ajenos, nosotros lo ponemos, pero cuando nos ponen nos ofende también. Decimos, ¿y cómo puede ser que no pudo pasar a buscarme por mi casa si le quedaba de camino? ¡Qué egoísta! No entiendo por qué no viene a visitar a mamá cuando todos los hijos hacemos un sacrificio. No entiendo cómo me dijo que no puede prestarme dinero si yo sé que le ha prestado a otra gente. A veces eso decimos nosotros. Entonces es bueno poner límites, pero otros también nos van a poner límites a nosotros. Y la Biblia dice que como juzguemos, seremos juzgados. Si condenamos las fronteras ajenas, también van a condenar las nuestras. Y aquí entra el juego de la ley de la reciprocidad. Como dijo Jesús en Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Como quieres que te traten, trata. Entonces hay que respetar límites ajenos para exigir respeto, ¿sí? Para exigir respeto hay que respetar. No se respeta a un irrespetuoso. A alguien que entra a un restaurante o a un sitio exigiendo y gritando y exigiendo respeto, no se lo va a respetar porque él no ofrece respeto. Entonces, si amamos y respetamos a quienes nos dicen que no, ellos también van a amar y respetar nuestro no. Qué lindo que serían las amistades así. ¿Podrías venir el sábado a ayudarme con la mudanza? No, mira, qué pena que te mudas el sábado, pero el sábado para mí es sagrado. ¿Qué haces? Me rasco la panza de 10 a 12. Y que la amistad no está en juego. Son tus límites. La libertad engendra libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Somos libres. Libres. Ahora, yo sé que todo esto de trazar fronteras no es fácil, pero debemos estar conscientes que cuando comenzamos a hacer las cosas como Dios quiere, vamos a encontrar resistencia y adversidad. Cuando Dios es la fuente de nuestra identidad, somos mucho menos propensos a que otros alimenten nuestra inseguridad. Gálatas 1:10 dice, ¿qué busco en esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la aprobación de Dios? ¿Piensan, dice el apóstol, que procuro agradar a los demás? Porque si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces, forjar una identidad segura en Cristo requiere mucho valor, mucho trabajo y muchas batallas. Hacerle frente a la resistencia es buena señal de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No va a ser fácil, Si no, todo el mundo pondrá límites, pero te aseguro que va a valer la pena.
¿Habrá resistencia? Va a haber resistencia. ¿Habrá gente ofendida? Sí. Por eso tienes que asegurarte que tu filtro sea el amor, no la ira, no el enojo. Ahora voy y le digo todo lo que pienso. No. Tiene que ser, amo a esta persona y quiero poner límite para que la relación perdure. Si no, vamos directo a un caos, a la ruptura. Si fuera fácil, ya habríamos establecido límites hace tiempo. Yo te confieso que por muchos años yo cometí el error de gastar innumerables cantidades de energía emocional en tratar de complacer al pueblo evangélico, a otros pastores, incluso cuando no tenía que hacerlo. He tratado a veces de cambiar, de arreglar a otras personas, de decir yo a este le voy a tratar de cambiar. Y uno no puede cambiar a nadie. Solo el Espíritu Santo puede traer convicción de pecado y cambiar a una persona. Nosotros no podemos cambiar a nadie. No podemos cambiar a nadie. He tratado de cambiarme a mí mismo para complacer, para evitar conflictos. Y eso por un tiempo funciona, pero después uno se cansa de fingir. Es como andar por la vida, mujeres con tacones altos, todo el tiempo. Un par de horas está bien, una fiesta, una boda, pero 24 horas con tacones. Uno al final se cansa. También he considerado los problemas de los demás como si fueran míos muchas veces. Y me he sentido santo por eso, ¿no? Me he tomado cargas que no me correspondían. Y Dios me decía, no tomes cargas que no son tuyas. Ayuda, bendice, pero déjame tratar con él, déjame tratar con ella. Y he perdido años de juventud tratando de agradar al pueblo cristiano, ganarme el respeto de mis pares. Yo hoy, si viviera otra vez, diría, auténtico, soy quien soy. Pero así como el camello, estuve a borde del colapso. Sentí que llegué a una temporada que iba a arrodillarme y quedarme ahí tirado. Yo era uno de los que en un momento iba a decir, basta, yo no soy más pastor, no predico más, hasta acá se terminó. Basta. Llegó un momento que me harté, me cansé. Se me habían agotado las reservas de agua, de nutrientes, y mi alma, cansada, sedienta y harta, casi me llevan literalmente a un infarto. En alguna ocasión, solito acá en Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, me fui a una clínica y digo, señorita, estoy teniendo un infarto. Si no le molesta, llena este papel y lo van a llamar. No, pero me estoy muriendo. Llena este papel. Dije, si me quedo tengo doble infarto, así que me fui. Afortunadamente yo aprendí la lección sin tener que hacer una escala en la cama de hospital. Así que, ¿qué hice? Me puse primero la máscara de oxígeno y fue así que pude bendecir y oxigenar a otros. Dije, no, yo voy a cuidar el templo del Espíritu, yo voy a cuidar mis emociones, yo no puedo bendecir. Como dije el domingo pasado, la gente herida hiere, la gente sana, sana. Entonces, si yo permitía que las heridas supuraran, que las heridas se volvieran pútridas, yo iba a ser uno de esos predicadores que condena a todo el mundo, enojado, cansado, harto, con ganas de tomarse un sabático, de desaparecer. Yo dije, no, yo no quiero amargarme. Yo no quiero enfermarme ni envejecer prematuramente, menos envejecer. Y hoy quiero invitarte a hacer lo mismo, a trazar una línea con el pie, así, marcar tus límites y en el nombre del Señor decretar la ley de tu frontera. Vamos a dar un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Cuando te pongas de pie vamos a celebrar la frontera, vamos a celebrar los límites. ¡Somos libres! ¿Alguien quiere celebrar por eso? ¡Somos libres! ¡Sanos! ¡Benditos! ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme. ¡Amén! Ahora sí. Nunca te pido que digas nada, pero me encanta cuando dices amén porque significa así sea, que sea parte de nuestro ser, parte de nuestra dinámica de vida. Y esto significa incluso decir, Señor, quiero tener una calidad de vida, quiero saber quién soy. Vamos a regalarnos el no. No saben lo bueno que es regalarse el no. En un momento de mi vida yo decía, si yo digo no a las invitaciones, si yo digo no a predicar, estoy negándome a servir al Señor. Y entendí que mis no liberaban el sí para otros. Cuando tú dices no a algo, Dios no dice, uy, el único predicador en mi caso que tengo en el universo dijo que no, y ahora, ¿cómo oirán de mí? Dios le abre la puerta a otros. Entonces a veces no tenemos que decir sí a todo. El no nuestro es el sí para otro. Hay otro que Dios tenía planificado que vaya a ese sitio y a veces nosotros queremos ser un tapón de decir todo que sí. Tenemos que regalarnos el no. El regalarnos el no
en determinadas etapas del trabajo hace que tengamos un sí con nuestra familia. El regalarnos el no con la iglesia hace que tengamos un tiempo para nuestra salud. Hay gente que ha perdido la salud sirviendo y eso no quiere Dios. El Señor quiere, como María, que estemos con Él, no como Marta lavando platos. Que elijamos lo mejor. ¿Está bueno servir al Señor? Sí, pero no a costa ni implicando tu salud, nuestra salud. Entonces Dios dice, es una gestión que vas a tener que hacer. Quedan 4 meses para terminar el año y en estos últimos 4 meses yo quiero que gestionemos nuestro presupuesto emocional. Decir, Señor, yo ya no quiero ir a lugares donde no quiero ir. Y esto no es capricho, es ser adulto. Es muy feo llegar a la cama de un hospital y darte cuenta que toda esa gente que intentaste agradar le importa un cuerno que estés ahí en la cama del hospital. Y no digo esto con rencor, es verdad. Yo he estado acompañando a muchos en la estación final de su vida. Y ni le digo, ¿dónde están tus hijos y tus parientes? No, me tienen olvidado, pero está bien, están muy ocupados. Y ese hombre vivió para agradarle a todos. Y voy a ir más allá, ninguno se va a enterrar con nosotros. El día que yo estoy consciente que hay mucha gente que me ama, pero yo sé que cuando me muera, toda esa gente que a veces intenté agradar, que no me criticaran, que no me juzgara, que le diera explicaciones, a decir, murió Dante Gebel. ¡Oh, qué tremendo! Poné Luis Miguel. Es así. O sea, nos van a dedicar 1 minuto. En 5 años nadie se va a acordar de nosotros. Entonces nuestro corazón tiene que ser, como dijo el apóstol Pablo, para agradarle al Señor. Agradaré a los hombres o agradaré a Dios, pero no se puede agradar a los dos. ¿Agradamos a Dios? ¿Agradamos a Dios? ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén. Y eso te hace libre. Es maravilloso. La verdad te hará libre. 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 ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? La verdad te hará libre. ¡Aleluya! Ojalá que nos llevemos esta palabra sellada en el corazón. Decir, Señor, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. Trazar hoy las fronteras y que quede inscripto en el municipio, en la alcaldía, en el ayuntamiento de los cielos. Estos son mis límites. En esto soy bueno, en esto no soy bueno. Esto es lo que aceptaré y esto es lo que no aceptaré. Especialmente, aunque este mensaje va para todas las edades. Ni te cuento para los que tenemos más pasado que futuro. Tenemos más pasado que futuro, eso me dice mi doctor. Tienes más pasado que futuro. Me dijo el doctor Reagan Chan. Se suponía que esa frase me tenía que alentar. Le digo, ¿qué significa que tengo más pasado que futuro? Me dice que está más cerca de la tumba que de la cuna. Y entonces dije, no, la vida es demasiado corta, por lo menos de este lado del sol. Después tenemos la eternidad para gozarnos con el Señor. Pero de este lado es demasiado corta para decir sí a todo, para que nos manipulen, para no tener límites. ¿Cuántos reciben esta palabra? Levanta tu mano, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Señor, he transmitido lo que creo me has dicho que diga, todos orando. Levanta tu mano y ora conmigo. En casa también estamos orando, clamando al Señor. Señor, es esta palabra la que llega a nuestros corazones. La he transmitido con respeto, con honra, con temor y temblor. Señor, a los que sufrimos desde años disfunciones, a los que hemos tenido una normalidad pervertida, cambiada, Señor, ayúdanos. Aunque estemos en la edad adulta algunos, aunque estemos en la mitad de la vida otros, ayúdanos a refinanciar las emociones, a refinanciar nuestra vida anímica, nuestra vida emocional, espiritual. Señor, mira los que están enfermos físicamente, los que han somatizado por tragar situaciones.